En este presente material se hará explicación de algunas reglas de conteo, lo que es permutaciones y combinaciones. Sin embargo, también es importante anteponer la regla de conteo de pasos múltiples. Para el de pasos múltiples, pues un experimento se describe como una sucesión de k pasos en los que hay n sub 1 resultados posibles en el primer paso, n sub 2 resultados posibles en el segundo paso y así en lo sucesivo. Entonces el número total de resultados experimentales es la multiplicación de los resultados en el primer evento por los resultados del segundo evento y así sucesivamente n sub k. Esto se explica mejor con el clásico ejemplo que consiste en lanzar dos monedas. ¿Cuántos resultados experimentales tiene este experimento? Bueno, al lanzar las dos monedas, pues tenemos que lanzar la moneda 1 y luego lanzar la moneda 2. Entonces la moneda 1 podríamos decir que es el evento n sub 1 y tiene dos posibles resultados. La otra moneda, n sub 2, también tiene dos posibles resultados, águila o sol. Entonces, siguiendo la regla de conteo, que es multiplicar, ¿sí?, cada resultado posible de cada evento, entonces tenemos que 2 por 2 igual a 4. Entonces, 4 resultados experimentales posibles. Esto se nos aclara un poco más al utilizar el diagrama de árbol. En el paso 1, es decir, la primera moneda, tenemos águila y tenemos sol. En el paso número 2, también tenemos águila y tenemos sol. Por cada uno de estos resultados se obtendrá águila y sol, águila y sol. Y para corroborarlo, pues tenemos los puntos muestrales. Aquí se combina A con A, águila, 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 sol, sol, águila y sol, sol. Entonces tenemos efectivamente 4 resultados experimentales, 4 puntos muestrales. Combinaciones. El orden de un grupo de elementos no es lo importante. En cuanto se expliquen los ejemplos, junto con el de permutaciones se va a distinguir bien qué significa de que el orden es relevante y no lo es. Bueno, segundo, combinar los distintos elementos del grupo. Tercero, números de diferentes subgrupos que pueden formarse con n objetos o también inclusive personas, como se verá en un ejemplo posterior, y esto significa que son combinaciones distintas, ¿sí? Hago énfasis en esta parte que es distinta. Bueno, entonces la fórmula que tenemos para la regla de conteo de combinaciones es, pues combinación, tenemos n mayúscula y n sub n minúscula. N factorial, haremos uso de la herramienta de factores sobre o entre n minúscula factorial multiplicado por la diferencia de el tamaño podríamos decir de la población o del número de objetos o personas y del subgrupo que se quiere formar en sub n minúscula factorial. Entonces aquí viene el ejemplo, procedimiento de control de calidad. Un inspector selecciona al azar 2 de 5 piezas para probar que no tengan defectos en un conjunto de 5 partes, es decir, 5 piezas. Bueno, ¿cuántas combinaciones de 2 partes pueden seleccionarse? Tenemos que n mayúscula es 5 porque son 5, vamos a mencionar que es el lote que él va a supervisar, y n minúscula 2 el número de objetos que él va a obtener, número de productos que él va a seleccionar al azar para corroborar que no tenga algún defecto. Que tenga defecto. Y pues bueno, siguiendo esta fórmula, en este caso, pues bueno, 5 factorial es el 5 del tamaño del lote entre 2, que es el número de elementos que se quiere combinar, 5 menos 2, bueno, aquí está muy bien claramente definido. 5 factorial es la multiplicación de los factores del 5 hasta de manera decreciente al 1, y tenemos el producto que es 120, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120 y 120 por 1, 120. Y de la misma manera acá, 2 factorial se descompone en 2 y en 1. Y 5 menos 2 es 3, 3 factorial, es decir, 3 por 2 por 1.
Esto también se puede hacer de la siguiente manera. Podríamos eliminar aquí el 3, el 2 y el 1, tanto del numerador como del denominador, y nos queda 5 por 4, 20. 20 entre 2 por 1, 2, 20 entre 2, igual a 10. Es válido también hacerlo de esa otra forma. Si se etiquetaran esos productos del lote con las letras A, B, C, D y E, pues bueno, las 10 combinaciones quedarían de la siguiente manera: A con B, A con C, A con D, A con E, etc. Aquí se recalca y se hace una muy buena observación que en este caso, cuando se tratan de combinaciones, ningún elemento, ningún subgrupo que se forma es parecido. Es decir, que si aquí tenemos el producto A con el producto B, no tenemos en ningún otro subgrupo B con A. Cuando en la permutación que se explique, sí, ahí sí se contempla, es importante el orden. Por eso se dice que en este caso en combinaciones es irrelevante o no es muy... el orden de un grupo de elementos no es lo importante. Entonces ahí estriba esa parte de las características. Otro ejemplo, una agencia de mercadotecnia pues quiere contratar analistas para una investigación de mercados. Hay 10 aspirantes. ¿De cuántas maneras se puede escoger 4 de los 10 aspirantes? Bueno, en este caso tenemos n igual a 10, n minúscula igual a 4. Sustituyendo, bueno, también se puede acomodar aquí la nomenclatura de combinación. Primero el número de elementos mayor y acá el subgrupo que se desea formar. Y bueno, en este caso tenemos 210 formas de escoger a 4 de los 10 aspirantes. Permutaciones. La permutación permite calcular el número de resultados experimentales de n objetos de un conjunto de n mayúscula objetos, y en este caso el orden de selección es relevante, por lo que ya se ha venido comentando. Ok, entonces siguiendo con la fórmula, pues aquí tenemos la fórmula y esto significa que el número de permutaciones igual de la forma parecida a combinaciones, pues aquí tenemos n factorial mayúscula sobre n mayúscula menos n minúscula factorial. Entonces, otro ejemplo, el proceso de control de calidad anterior que ya se mencionó, pues de 2 de 5 piezas para probar que no tienen defectos. En este caso, tenemos el siguiente resultado que nos da 20. Si se acuerdan, en lo que es combinaciones, el resultado fue 10. Y cuando es una permutación, pues el resultado va a ser siempre mayor. Y en este caso sí habrá repeticiones. Volvemos a lo mismo, se etiquetan los 5 productos A, B, C, D y E. Entonces las permutaciones, las 20, quedarían de esta manera. Aquí están todas ya enumeradas y se dan cuenta que A con B se repite, por así decirlo, B con A. Es decir, la permutación en este caso de inspección no funciona. Se explica solamente a manera de comparación, porque no de nada sirve al instructor, al supervisor o al administrador de producción el que él obtenga estos 2 puntos muestrales, que él selecciona el producto A y B y luego tenga otro resultado que le mencione que tenga que escoger B y A. Entonces no vale la pena. Entonces, en el caso de supervisión de calidad, entonces pues es conveniente lo que es combinación. Otro ejemplo, el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero de una determinada asociación serán elegidos de entre 10 candidatos. ¿De cuántas maneras distintas pueden ocuparse los puestos? Bueno, en este caso tenemos aquí la permutación. Veremos cuál es la importancia aquí, sí, cuándo usar combinación y cuándo no usarla. En este caso la permutación nos da 5040 formas distintas de seleccionar a 4 de entre 10. ¿Por qué no usar combinación? Bueno, se utiliza permutación y para ello vamos a asignar igual las etiquetas A al candidato 1, B al candidato 2, la letra C al candidato
3 y la D al candidato 4 y así sucesivamente hasta llegar a J que sea el candidato 10. A manera de ejemplo breve, pues bueno, se va a seleccionar estos primeros 4 candidatos. Estos primeros 4 candidatos con sus respectivas letras los tenemos aquí, A, B, C y D. Otra forma de yo seleccionarlo es B, A, C y D y otra forma es A, C, D, B. Hay más todavía solamente usando estos 4. Lo que se busca aquí es resaltar de que, como en el caso de los productos de control de calidad, aquí sí interesa que aparezcan en cada uno de los subgrupos las mismas letras. ¿Por qué? Porque en este caso el candidato 2, que es B, pues también tiene, vamos a mencionarlo así, tiene derecho a ocupar el primer lugar, que en este caso que sea presidente, y también tiene derecho a que ocupe el cargo de tesorero. Es decir, el candidato A tiene derecho a que aparezca como que tenga la misma probabilidad de ser presidente, que sea vicepresidente, podría aquí faltar una donde esté en la tercera posición que sea secretario y otra combinación, otra permutación, otro subgrupo donde la A aparezca en la cuarta posición y en ese caso pues se entiende que va a ser tesorero. De ahí la importancia de la permutación, en qué momentos o en qué casos sí es aplicable y en cuáles no. Aquí sí importa la posición de cada uno de los elementos.